Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Estamos a través de la 800 AM en su radio. Koinonia Radio con ustedes, Koinonia Radio en sus hogares, en sus familias y donde quiera que tú te encuentres, ahí puede llegar Koinonia Radio. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre agradeciendo a Dios este regalo que me permite de estar con ustedes. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por permitirnos entrar a sus hogares. Pues bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea su luz, que sea su gracia, quien nos ayude, sobre todo que podamos ser esos instrumentos que el Señor quiere de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo todavía muchísimas técnicas que podemos utilizar nosotros para poder vencer nuestras preocupaciones. ¿Cómo vencer las preocupaciones? Y ya nos hemos encontrado ahora sí con diferentes motivos por los cuales nosotros entramos en ese estado, ¿verdad?, que a veces hasta nos lleva a enfermedades, y no solamente físicas, sino en todos los aspectos. Por esa razón, mis hermanos, necesitamos descubrir esas armas poderosas para poder vencer las preocupaciones y no llegar al hospital, porque hemos visto que con mucha facilidad podemos ir al hospital, precisamente porque nos dejamos llevar por esas preocupaciones, por esos problemas que a veces no está en nuestras manos resolverlos, hermanos, pero que nosotros a veces queremos resolverlos. A veces pecamos de alguna manera de soberbia porque creemos que todo lo podemos arreglar. Inclusive a veces hemos visto que tenemos problemas demasiado fuertes y que le damos vuelta y tratamos de, ahora sí, poner las piezas en orden, pero no podemos hacerlo porque, hermanos, no somos todavía lo suficientemente capaces, puesto que somos seres espirituales también. Necesitamos también invitar a Dios para que nos ayude a poder, en este caso, sobrellevar o resolver nuestros problemas. Entonces, por esta razón, hermanos, necesitamos de la ayuda de Dios y necesitamos también de la ayuda de los demás. Porque lo que yo no alcanzo a ver, lo alcanza a ver otra persona. Y a veces es en este caso, una solución tan sencilla, pero que nosotros no alcanzamos precisamente porque estamos a veces ofuscadas, entonces no alcanzamos a ver con claridad la solución que el problema tiene. La semana pasada mirábamos el tema sobre precisamente, en este caso, las preocupaciones económicas, y que la mayoría de ahora sí, de nosotros,
pues tenemos esas preocupaciones económicas, pero ya nos hemos encontrado, ¿verdad?, gracias a Dios, con la palabra de Dios, que nos dice precisamente, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Entonces, hermanos, no podemos andar preocupándonos qué vamos a comer o qué vamos a vestir, nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que necesitamos hacer, pues sí, es sobrellevar el día, porque a veces son tantas cosas que venimos arrastrando, que venimos acumulando, que a veces nos cuesta trabajo, en este caso, solucionar ya tantos problemas añejados que venimos cargando, ¿verdad?, desde nuestra niñez a veces. Entonces, por esa razón necesitamos ir poniendo en orden nuestros problemas. Y una de las soluciones que nos daba uno de los temas era precisamente poner o escribir, ¿verdad?, todo lo que más me preocupa. ¿Cuáles son los problemas que más me preocupan? Y ver también qué, en este caso, qué solución le puedo dar a esos problemas. Hay problemas que ahora sí que no podemos nosotros solucionarlos, y ya nos lo dice el Señor mismo, ¿verdad?, que nosotros podemos solucionar a veces los problemas pequeños, pero que los grandes nosotros se los dejemos a Él. Esto lo he leído precisamente en la oración de 15 minutos ante Jesús sacramentado. Dice, no te preocupes, tú no puedes resolver los problemas grandes, pero sí puedes resolver los problemas pequeños. Entonces, aquellos que no podemos solucionar por lo pronto, por aquellos problemas que no podemos resolver, hermanos, necesitamos orar y orar. Ofrendar, hermanos, necesitamos ofrendar oraciones, ofrendar sobre todo rosarios, misas, todo lo que nosotros podemos hacer, ayunos, ¿verdad?, obras de caridad, precisamente para alcanzar de Dios, ¿verdad?, esa misericordia que solamente la encontramos en Él. Entonces, voy a retomar unos pasos del resumen del tema de las preocupaciones por el dinero, que me quedó pendiente, ¿verdad? Pero en sí, el tema de hoy, mis hermanos, todos van muy de la mano, porque nos viene hablando, ¿verdad?, en este caso, pues de lo mismo, ¿verdad? Entonces, el tema se llama ¿Cómo me lograré enfrentar a 6 preocupaciones al tiempo? ¿Cómo me lograré enfrentar a 6 preocupaciones al tiempo? Entonces, ese es el tema. Pero quiero compartirles, dice 8 reglas para disminuir las preocupaciones. Se las voy a leer solamente. No aumente exageradamente sus gastos. Hágase un presupuesto o lista de gastos que tiene que hacer. Tercero, no se haga la ilusión de que por tener más va a tener menos afanes. Practique la regla del 10%. Todos estos consejos nos los dio el tema, ¿verdad?, que nos hablaba precisamente de las preocupaciones por el dinero. Y el 10% nos habla que apartando todos los gastos, hermanos, apartando todos los gastos para lo que necesitamos, voy a apartarlo de la luz, voy a apartarlo del agua, del teléfono, de la colegiatura, todos los gastos, pues aún de lo que me queda, debo de apartar el 10% para ahorrar, para hacer un ahorro con el 10%. A eso se refiere la práctica de la regla del 10%. Quinto, cuidado con los anuncios extraordinarios y engañadores, que fácil caemos. Ayude a su economía con trabajos personales y caseros, haciendo pan, haciendo lo que pueda uno hacer. Ayude a su economía con trabajos personales y caseros. No juegue jamás nada de apuestas ni de maquinitas electrónicas. 8.
Si no logra arreglar su situación económica, por lo menos no viva resentido. Por último, dejemos de lamentarnos por aquellos que no pueden ser cambiados. Nada ganamos con vivir quejándonos, pues seamos buenos con nosotros mismos, viviendo más alegres. Entonces, nadie es tan pobre y tan miserable como el que nunca se contenta con lo que tiene. Nadie es tan pobre y tan miserable como el que nunca se contenta con lo que tiene. Y una de las cosas que se mencionaba en el tema anterior era que a veces por el hecho de que le aumentaron el sueldo y que tiene muy buen sueldo, más que ahorrar, se empieza a hacer otros gastos mayores, a comprar un mejor carro, a comprarse una mejor casa, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene más. Entonces siempre va a haber esa necesidad. Entonces, por esta razón necesitamos aprender a ser buenos administradores, y no solamente de lo económico, sino también administradores del reino de los cielos. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos. Estamos en su segmento El Ser Mujer. Y estamos hablando precisamente de parte de lo que me quedó pendiente del tema anterior sobre las preocupaciones económicas, y que nosotros decíamos que es cierto que a veces, aunque nosotros ahora sí nos doblen el sueldo, a veces tendemos a comprometernos más a comprar un mejor carro o a comprar una mejor recámara, etcétera. Entonces aumentamos los gastos, por lo tanto que siempre vamos a estar con esa preocupación. Entonces, no cabe duda, hermanos, que cada oportunidad que tenemos nos viene de Dios. Por esta razón necesitamos aprovecharlas y saber exactamente, en este caso se habla de una buena administración. Entonces, ¿cómo me lograré enfrentar a 6 preocupaciones al tiempo? Bueno, por un hombre fundador de escuelas de Meyer, dice, en 1943 tuvo la sensación de que la mitad de las preocupaciones del mundo se me habían venido encima a mí y que tenía que llevarlas yo solo, y me iba apachurrando. Me llegaron al mismo tiempo 6 problemas que a mí me parecían muy grandes, y casi tenía que repetir aquellas palabras del santo Job en la Biblia. Durante el día son tantos mis problemas que me digo, ¿cuándo llegará la noche? Y de noche son tan grandes mis angustias que me vuelvo a preguntar, ¿cuándo llegará el día? Una tarde, sentado junto a mi escritorio, profundamente preocupado, decidí consignar por escrito cuáles eran las 6 enormes problemas que tanto me preocupaban. Los escribí en una hoja de papel. Me parecía que no podía hacer nada por solucionarlos. Contemplé amargamente esa terrible lista y di un hondo suspiro de tristeza. Después, olvidé aquel papel y 3 años después volví a encontrarlo, a leer de nuevo esta lista de los 6 problemas que antes me parecían sin solución y que un tiempo llegarían hasta amanecer la salud de mi cuerpo y de su salud mental. Saqué una lección que me sirvió de gran provecho.
vi que no se había producido ninguna de las desgracias que yo tanto había temido. He aquí lo que sucedió con mis problemas. Número 1. Yo tenía una escuela privada para enseñar idiomas y sentía un gran temor de que a causa de la guerra me la iban a cerrar. Y sucedió todo lo contrario, que como el gobierno necesitaba enseñar idiomas a sus soldados, me pagó los profesores, me envió alumnos y la escuela progresó. Número 2. Mi hijo había sido llevado al ejército y yo vivía terriblemente preocupado porque podría morir o ser herido en los combates. En cambio, volvió de la guerra sin un rasguño. Número 3. Me había dicho que la finiquita que me habían dejado en herencia mis padres me la iba a expropiar el ejército para un aeropuerto militar. Pero no fue así, porque descubrieron que en los alrededores había nacedores de petróleo y por lo tanto no les servía aquello para aterrizar. Número 4. Necesitaba mucho mi automóvil, pero por la guerra era imposible conseguir llantas nuevas. Sin embargo, solucioné el caso encontrándome a un hombre sumamente práctico que me le supo colocar buenos parches a las llantas viejas y las hizo durar así todo el tiempo necesario. Número 5. Mi hija empezaba estudios de universidad, pero mis ganancias no me alcanzaban para costearle los estudios. Y de un momento a otro me llamaron de una compañía para que les ayudara a llevar sus cuentas y con lo que me pagaron ellos logré contestar la universidad de mi hija. Número 6. Por unos trabajos de obras públicas cortaron el agua que llegaba a mi finca y temía que no tendría con qué dar de beber al ganado. Entonces me puse a cavar un hondo pozo y resultó agua abundantísima y de muy buena calidad. Conclusiones. Frecuentemente había oído decir que la mayor parte de las cosas que nos asustan y nos preocupan nos amargan la existencia y no van a suceder nunca. Pero yo no creía a esa afirmación hasta aquella tarde en que volví a encontrar la terrorífica lista de mis 6 problemas escrita con gran susto 3 años antes y que no se cumplió ni sucedió. Me alegra haber tenido que luchar en vano contra aquellas 6 terribles preocupaciones. Estas experiencias me han enseñado una gran lección que jamás olvidaré. Que en una imprudencia y una perdedera de tiempo y de energías al vivir preocupándome por cosas que no habían sucedido y que probablemente no van a suceder por acontecimientos que están fuera de nuestro alcance. Hermanos, es que ciertamente esto suele suceder, ¿verdad? Suele sucedernos, hermanos, mucho más cuando nosotros actuamos como hombres y mujeres sin fe. Pero cuando en este caso ponemos en práctica la fe, aunque a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? En este caso, estas 6 preocupaciones, ¿verdad? Que escribió este hombre, ¿verdad? Y que ninguna de estas 6 se le echó a perder, sino a cada una hubo una solución. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Hermanos, es que necesitamos hacer conciencia y hacernos conciencia a nosotros mismos que cualquier segundo está en las manos de Dios.
Entonces, a veces, ¿verdad? Como decíamos al principio, a veces pecamos de soberbios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces creemos que todo lo podemos resolver, que todo lo podemos solucionar, y no es cierto. Hermanos, es importante para nosotros saber verdaderamente que cuando nosotros ponemos en práctica nuestra fe, nuestra confianza, hermanos, todo está en manos de Dios. Y esta fe nos ayuda a estar y a vivir en confianza en el Señor. Que pase lo que pase, hermanos, Dios está con nosotros. Y que aún aquellas cosas que para nosotros, ¿verdad?, es lo más grande que deseamos, hermanos, a veces, como ya lo hemos dicho, cuando Dios no nos concede ciertas cosas que nosotros le pedimos, es porque no es para nuestro bien, porque no es para la gloria de Dios, porque Dios, hermanos, nos da solamente lo que verdaderamente necesitamos, lo que verdaderamente nos ayuda y lo que verdaderamente le da gloria a Él mismo. Entonces, mis hermanos, por esta razón es muy importante para nosotros alimentar nuestra fe. Y ya dijimos de qué manera nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Tenemos que orar, tenemos que leer la Escritura, ¿verdad? Porque a través de la lectura de la palabra nos vamos a encontrar con esos grandes hombres que actuaron en fe y que ahora nos enseñan a nosotros también a actuar en fe, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces, hermanos, si nosotros como hijos de Dios estamos en sus manos, asimismo debemos de confiar en Él, en que Él nos va a sacar adelante, en que Él nos va a ayudar. Aunque a veces hemos visto, ¿verdad?, que a veces estamos pidiendo algo al Señor y que no nos lo da. Pero nos da, hermanos, una gran convicción de que no era bien para nosotros. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo hoy sobre este tema. Dice, ¿cómo lograré enfrentar a 6 preocupaciones al tiempo? Y ya lo miramos a través de este ejemplo, ¿verdad?, de este hombre que en este caso nos menciona precisamente esas preocupaciones, y que de todas esas 6 preocupaciones que él tenía a la vez, hermanos, Dios lo sacó adelante y no sucedió nada de lo que él pensaba, absolutamente nada. Entonces, también hemos visto en este libro, hermanos, un tema que nos hablaba precisamente de que nosotros, a veces, lo que nosotros pensamos, bueno o malo, nosotros lo atraemos hacia nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, tenemos pensamientos negativos, y entonces sucede lo que nosotros estamos pensando? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya lo damos por hecho, que va a suceder, y sucede. ¿Por qué? Porque, como dicen, lo que más deseo, pues es lo que más deseo tener, sí, pero a veces
lo cambiamos lo malo por lo bueno y entonces empezamos a atraer hacia nosotros las cosas negativas, ¿verdad? Y mencionábamos, por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que hubo específicamente una muchachita, ¿verdad?, que me platicaba su tía, dice, no sé cómo ayudar a mi sobrina, dice, porque esta mujer todo lo que piensa sucede. Y entonces, en este caso, específicamente ella platicaba que a veces esta muchachita tenía sueños donde se le moría algún familiar y entonces en el hecho, inmediatamente después de que ella despertaba y que había soñado que se le había muerto el papá o un familiar, sucedía. Perdón. Entonces, hermanos, no es nada más ni nada menos que la premonición negativa, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nosotros, ahora sí, en este caso, pensamos o deseamos, a veces lo atraemos, ¿verdad? De alguna manera, tiene mucho que ver, hermanos, que a veces, ciertamente, nosotros estamos dotados de dones, de carismas, virtudes, ¿verdad?, porque somos creados por Dios. Pero a veces, hermanos, cuando nosotros no ponemos en práctica nuestros dones y carismas, a veces el enemigo se da a la tarea de arrebatar, ¿verdad?, en este caso, nuestros dones y carismas. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando a mí me tocó en una ocasión que fui con una persona antes de conocer al Señor, ¿verdad? Fui a llevar a una persona a que le hicieran una limpia, ¿no? Y entonces esta señora que era la bruja dice, oye, tú tienes un don muy especial y entonces yo te puedo ayudar para que lo pongas en práctica y vas a ganar mucho dinero. Y a veces, hermanos, son dones naturales. Pero los dones naturales, los dones espirituales, Dios nos los ha dado, hermanos. Entonces, si yo acepto, ¿verdad?, entonces esos dones naturales se voltean y ya no los pongo al servicio del bien, sino al servicio del mal. Por esta razón viene de ahí, ¿verdad?, en este caso, ese don, ¿verdad?, que aparentemente era de Dios, ¿verdad?, premonición negativa. Entonces, esta muchachita lo tenía ahora sí a flor de piel y todo lo que ella deseaba lo conseguía y todo lo que soñaba le salía. Entonces, por esa razón, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad?, en lo que son las obsesiones, porque a veces tenemos obsesiones por algo y no me interesa que sea lo que me cueste o de qué manera lo puedo conseguir. Lo que yo quiero es conseguirlo. Entonces, es ahí donde dice el enemigo, ok, yo te ayudo. Y entonces después creemos que viene de Dios. No es cierto, hermanos, no es cierto. Tengamos cuidado. Entonces, viendo ya en este caso sobre esto que yo ya les he leído, dice, esta experiencia me ha enseñado una gran lección que jamás olvidaré, que es una imprudencia y una perdedera de tiempo y de energía el vivir preocupándome por cosas que no han sucedido y que probablemente no van a suceder, por acontecimientos que están fuera de nuestro alcance. Y estamos hablando, ¿verdad?, de este hombre que en este caso tenía estas 6 preocupaciones y que las escribió y que por ahí las dejó después de años, las revisó, ¿verdad?, y ya en este caso todo se había solucionado, todo providencialmente, hermanos, providencialmente, y ahí miramos la mano poderosa de Dios. Recuerde
hoy es el mañana que le preocupó ayer. Pregúntese, ¿para qué vivir preocupándome por cosas que probablemente no me van a suceder? Y esto es lo que a veces, ahora sí nos ataranta a todo lo que da. Porque a veces, ay, ¿y si me sucede esto? ¿Y si me sucede lo otro? ¿Verdad? Entonces, no, hermanos. Recuerdo mucho antes de conocer al Señor, cuando yo creía en los horóscopos, entonces yo no podía salir a mi trabajo si yo no escuchaba el horóscopo, porque allí me decían de qué color tenía que llevar ropa, por lo menos una prenda, ¿verdad? Todo me decía, todo lo que según me iba a suceder, pues entonces yo tenía, ¿verdad?, que en este caso, pues cuidarme, ¿verdad? Cuídate porque puedes ser atropellada, etcétera. Bueno, pues o a lo mejor ese día ni salgo, y yo me dejaba regir por el horóscopo. Y entonces era tanta mi obsesión de creer en el horóscopo que sí me salían las cosas. Y un día, en este caso todavía estaba soltera, en este día que fui a trabajar, me decía que me iba a llegar una carta, ¿verdad?, y que en ella venía una fotografía de mi novio. Y entonces, pues llego en la tarde y le digo a mi hermana inmediatamente, le digo, ¿sabes qué? Dame mi carta. ¿Cuál carta? La que me llegó esta mañana. Ay, ¿cuál carta? No te llegó ninguna carta. Sí me llegó una carta y en ella viene una fotografía, por si no sabías. Y entonces digo, ay caramba, ¿sí cómo supiste? Es que esta mañana me dijo el horóscopo que me iba a llegar una carta de mi novio y que venía una fotografía. Fue y sacó la carta, la abrí y verdad que sí venía la foto. Y entonces imagínate, no, pues yo ya no podía estar sin leer el horóscopo. Ya no podía salir si no escuchaba lo que me decía el horóscopo. Cuidado, son engaños de Satanás para afianzarte en esas tonterías y después llega una adicción. Llega la adicción porque en este caso, les digo, yo no podía ya salir si yo no leía o escuchaba el horóscopo. Entonces, no, yo dije, esto es verdad. Y esto es verdad porque aquí está. Si me dijo esta mañana que me iba a llegar la carta, me llegó y la fotografía también. Entonces sí es cierto. Entonces, hermanos, si no hay personas que te comprueben verdaderamente y en las escrituras que eso es un engaño de Satanás para hacerte caer en su trampa, entonces ahí vas a estar, y ahí vas a estar. Y a veces es difícil salir de ahí. Solamente, en este caso, hermanos, la gracia de Dios. Ese regalo que viene de Dios y que de alguna manera nos ayuda muchísimo cuando nosotros vamos a un retiro de iniciación cristiana, donde nos ayudan a hacer una muy buena renuncia. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo, ¿verdad?, cómo nosotros podemos, en este caso, caer en las garras del enemigo
cuando en este caso nos están oprimiendo nuestras preocupaciones, y sobre todo decíamos que es necesario hasta escribirlas si es posible y tenerlas muy claro, y sobre todo ver cuáles son las que nosotros en este caso podemos trabajar para resolver. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que en este caso a través de estas grandes preocupaciones necesitamos también poner en práctica nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque va a ser, hermanos, muy difícil para nosotros salir de estas preocupaciones, de estos problemas, hermanos, porque todo está en manos de Dios. Pero nosotros cuando nos confiamos en el mundo, y entonces el mundo pues lo que hace es seguir engañándonos para seguir nosotros ahora sí en declive, entre más caídos, ¿verdad?, hasta llegar a una muerte espiritual. Entonces nos dice este hombre, ¿verdad?, ¿cómo logré liberarme de un tremendo complejo de inferioridad? Es un autor que escribió 40 libros, el que nos da esta enseñanza ahora. ¿Cómo logré librarme de un tremendo complejo de inferioridad? Desde muy pequeñito mi mayor complejo era de inferioridad. Cuando trabajaba en la finca, veía que otros niños de mi edad llevaban novillos enlazados al corral, y a mí, en cambio, cualquier ternero arisco era capaz de arrastrarme por el potrero. Otros muchachos echaban al hombro pesados bultos de pasto y forrajes, y yo me sentía apabullado por semejantes bultos y no era capaz de transportarlos. El único trabajo que en realidad me agradaba era leer. Me quejaba angustiado con mi madre, y ella me decía: «Mijo, cuando uno tiene cualidades para un oficio, si la tiene para otro, ya verá que para algo servirá después en la vida». Pero yo no lograba adivinar para qué era, para lo que iba a tener cualidades. Otra de mis molestias era la total timidez que sentía para el trato social. Los domingos por la tarde, mis hermanos y otros compañeros se iban a fiestas, a jugar billar y a bailar y a reír a carcajadas, y yo me encerraba en el dormitorio de la casa a leer, que era mi pasamiento favorito, y a veces hasta llorar al sentirme tan simpatía para el trato social. Mi madre me sorprendió varias veces llorando de angustia, y ella me decía: «Mijito, no se afane, ya verá que la vida, con la ayuda de Dios, sí logrará triunfar». Pero mis horas más terribles fueron cuando fui llevado al internado, a un colegio. Casi todos mis compañeros eran buenos futbolistas y ágiles para muchos deportes, y yo, en cambio, era una verdadera nulidad para el deporte y para toda clase de juegos. En las larguísimas recreos de los días de fiesta, los otros alumnos pasaban sus horas jugando fútbol y básquetbol. Yo, después de una media hora de estar en el patio, me iba para la capilla del colegio y ahí me dedicaba a leer. Ese deporte sí me agradaba, y mucho. En cuanto a simpatía, era casi menos que nada.
Los jóvenes de mi edad, al sonreír, mostraban unas hermosas hileras de dientes blanquísimos que les atraían las simpatías de superiores y compañeros. Yo, en cambio, por haber vivido en campos donde el agua no era potable y por haber recibido las debidas instrucciones acerca del aseo bucal, tenían perdidos todos mis dientes y engreídos y destrozados de caries, y mi sonrisa más parecía una mueca que otra cosa. Por tanto, ni en superiores ni en compañeros despertaba la mejor simpatía. Todo esto era para mi personalidad como un peso de 10,000 toneladas día y noche. Y como si todo esto no bastara, aparecía como el más pobre del curso. Mi padre, sencillo campesino, tenía que mantener 11 hijos con el producto de una pequeña finca bastante árida. Y por otro tanto, el dinero que me enviaba era poquísimo. Los demás compañeros tenían todo un vestido de paño para los días festivos. Mi vestido para esos días era de burda tela negra. Los otros gastaban espléndidamente en la tienda del colegio. Yo, en cambio, cuando íbamos al paseo, si lograba que una señora de una tienda me regalara un vaso de agua, ya me sentía feliz. La respuesta de ellas era casi siempre: se le da agua al que compre un bocadillo. Entonces la forma era decirle: señora, un bocadillo y un vaso de agua. Y tomarse rapidito el agua y decirle: gracias, señora, ya no quiero bocadillo. Pero esto no siempre resultaba. En un paseo del curso hicieron una colecta para comprar una gallina. Yo fui el que menos contribuyó de todos, y por lo tanto me correspondió únicamente una pata de la gallina y chupar hueso, mientras los demás comían otras presas más sabrosas. La salida providencial dicen que Dios aprieta, pero no ahorca, y que Él, cuando cierra una puerta, deja abierta una ventana. Y así lo hizo conmigo. En medio de esta vida de humillaciones y complejos, suscitó nuestro Señor unas ocasiones de triunfar. Vamos, ¿cuáles fueron? Primer paso: el rector del colegio era un sacerdote muy versado en literatura, el cual dirigía una revista y promovió un concurso entre los alumnos de nuestro curso para ver quién redactaba la mejor composición acerca de la vida del alumnado. Y caso inesperado, al salir publicada la revista, apareció mi redacción como ganadora del concurso. Me parecía soñar. Todavía hoy, después de tantos años, conservo con cariño aquella revista. Mis muchas lecturas me habían conseguido ya cierta facilidad para redactar. Entonces, esto es lo que nosotros podemos sacar, tantas conclusiones, hermanos, y que vemos aquí precisamente que sin Dios, hermanos, nada podemos. Es difícil entender a veces todos esos acontecimientos de nuestra vida, a veces tan difíciles, a veces tan dolorosos. Pero después de mucho tiempo nos damos cuenta, hermanos, que Dios ahí estaba y que estaba precisamente madurando
un proyecto maravilloso para nosotros, pero que tal vez el precio de ese gran premio fueron todo lo que este muchachito pasó. Por eso, hermanos, pongámonos en manos de Dios y preguntémosle siempre lo que quiere de nosotros. Regresamos enseguida. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea renovar esta fe. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.